Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El día de hoy vamos a meditar en un texto maravilloso ubicado en Primera de Corintios capítulo número 2, partiendo del versículo número 10 hasta el versículo número 16. El tiempo con Dios de hoy lo titula de la siguiente manera: El Evangelio de la Cruz. El Evangelio de la Cruz. Vivir la vida cristiana es uno de los más grandes privilegios que todo ser humano pueda tener. Poder pertenecer y ser parte del cuerpo de Cristo es una enorme bendición que solamente logramos alcanzar a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, nuestro Dios Todopoderoso, opera de una manera majestuosa en su soberanía y en su gran amor, brindando la bendición de darnos a su Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario Él nos otorgue la salvación. Pero el Espíritu Santo trabaja de una manera especial en nuestras vidas para que nosotros de alguna manera podamos de alguna forma vivir a plenitud esta vida cristiana. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos coordinados en nuestra vida de tal manera que podamos disfrutar esta enorme bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. En este pasaje de la Escritura precisamente se nos habla mucho acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca de las funciones del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano. Y me gustaría destacar por lo menos 3 cosas que el Espíritu Santo hace a nuestro favor y que creo que deben ser algo particularmente que nosotros debemos de alguna manera observar de manera puntual. La primera cosa que yo logro rescatar del día de hoy en nuestra meditación es lo siguiente: el Espíritu Santo, número 1, mora en el cristiano, habita en el cristiano. Puedo observar, por ejemplo, el versículo número 12 de esta porción de Primera de Corintios capítulo número 2, que dice así: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Realmente nosotros tenemos al Espíritu Santo en el momento en que nosotros abrimos nuestra fe hacia Él, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra del Señor nos dice que el Señor nos bautiza. Por ejemplo, si voy a la Escritura en Primera de Corintios capítulo número 12, versículo número 13, dice así: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que el Espíritu Santo nos bautiza y habita entre nosotros, habita en nosotros, y nos permite de alguna manera también esta bendición de darnos ese sello maravilloso, como lo dice Efesios capítulo número 1, versículo 13 y versículo número 14. Pero también nos da la indicación el Evangelio de Juan capítulo número 14, versículo número 16, que el Espíritu Santo va a estar acompañándonos en todo momento de nuestra vida. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Así que el Espíritu Santo habita en el creyente, mora en el creyente, y esa es una enorme bendición. Nosotros deberíamos estar contentos, pero sobre todo darnos cuenta que nuestra vida tiene que glorificar a nuestro Dios, tiene que dar honra y gloria a nuestro Padre Celestial. La segunda cosa que el Espíritu Santo nos brinda, nos aporta a la vida cristiana, es que Él nos enseña, nos ayuda a tener discernimiento, pero nos da el conocimiento, nos enseña para que nosotros podamos avanzar en la vida. Por ejemplo, el versículo número 13 de esta Escritura dice así: de estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que nosotros como cristianos tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para ser instruidos, para ser enseñados. De alguna manera el Espíritu Santo nos va guiando en los momentos de dificultad, cuando nosotros no sabemos qué decisiones tomar. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Juan 16, versículo número 13, lo siguiente. Dice: Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va dando la guianza en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis.
pero tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce todo, como esta escritura lo dice en el versículo número 10, cuando dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce las profundidades de nuestro Dios Todopoderoso, porque precisamente está allí, ¿verdad? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. También tenemos que entender que el Espíritu Santo nos enseña para que nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida espiritual, tenemos que ponerla en el aspecto espiritual para hacer a un lado todo aquello que es carnal, todo aquello que no provenga de nuestro Dios. Tenemos que aprender a afinar nuestro oído espiritual para poder escuchar esa voz maravillosa que el Señor nos manda para que nosotros podamos ir hacia adelante. Y la tercera y última cosa que me gustaría poder compartir con usted en este momento es lo siguiente: el Espíritu Santo nos lleva hacia la madurez, nos permite madurar, nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. El versículo número 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo número 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto nos habla de que el Espíritu Santo nos va a permitir nosotros madurar, ir creciendo en la vida cristiana, tener este discernimiento espiritual que nos muestra el versículo número 14, pero también llegar al punto de lograr conectarnos, de lograr entender, de lograr comprender y abrirnos para poder discernir la mente del Señor, la mente de Cristo, sus designios, lo que Él espera que nosotros hagamos para vivir una vida realmente de santidad, una vida conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Te hago una última pregunta: ¿cómo estás en tu relación espiritual con Dios? ¿Cómo estás en tu relación con Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Cómo estás en tu relación con el Espíritu Santo? ¿Lo estás escuchando? ¿Estás madurando? ¿Estás entendiendo que Él mora en ti y que te quiere enseñar? Sería maravilloso que a partir de hoy entonces nosotros pudiéramos afinar un poquito más el oído espiritual para oír la voz de nuestro Dios Todopoderoso, que nos quiere guiar a toda la verdad. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.